Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 propuesto como modelo para el examen del año 2022 en Extremadura. Comenzamos con las condiciones para realizar el examen. Estas aquí os las leéis si queréis. Yo voy a saltar el vídeo, vosotros detenedlo para leerlo si os interesa y si no ya acometemos la primera pregunta o el primer problema que dice así: calcular a elevado a 2021 menos a elevado a 2022 siendo a la matriz, aquí me dan 1, 0, 2, 1. Bueno, para cuando se trata de averiguar potencias elevadas de una matriz, en principio lo que vamos a hacer son las primeras potencias, es decir, a al cuadrado y al cubo, y a ver si encontramos alguna relación de recurrencia que nos permita conjeturar cuánto va a valer la potencia enésima, ¿no? Entonces empezamos con a al cuadrado, así que vamos a hacer a por a. Hacemos a por a y al hacer este producto obtenemos la siguiente matriz 1, 0, 4, 1. Observar que a cuadrado la primera fila no la modifica con respecto a y el último elemento, el 2, 2, tampoco lo modifica. El único elemento que modifica es el que ocupa la fila 2 columna 1, que parece que en principio es el doble, es decir, a elevado a 1 sería 2 elevado a 1 y a elevado a 2 sería 2 elevado a 2. También puede ser el triple, perdón, también podría ser el doble, ¿no? El doble de uno es 2 y el doble de 2 es 4. Entonces, para dilucidar si se trata de una potencia o si se trata de un doble, lo que tendríamos que averiguar es al cubo. Así que vamos a hacer al cubo es a cuadrado por a, escribo a cuadrado por a y al hacer el producto resulta que me da, en el elemento que se modifica, me da 6. Es decir, me da el doble de 3, no es la potencia enésima de 2, ¿no? Entonces es el doble. Así que en principio la fórmula de recurrencia que aquí puedo observar es que a elevado a n es 1, 0, 2 por n, 1. Es decir, puedo conjeturar esto. Esto se puede demostrar para cualquier valor de n por el método de inducción. Lo que pasa es que vosotros en Matemáticas 2 no estudiáis el método de inducción, así que lo vamos a dejar como una conjetura y que de hecho se va a verificar, ¿no? Bueno, entonces a elevado a n ya lo tengo. Fijaros que esto a elevado a 1 es 2 por 1 aquí, a elevado a 2 es 2 por 2 y a elevado a 3 es 2 por 3. Y si calcularais, si aún todavía no estuvierais seguros y quisierais ver quién es a elevado a 4, hacéis al cuadrado por al cuadrado y os va a dar 1, 0, 8, 1. Os va a dar el doble de 4, 8 aquí. Bien, entonces, una vez que ya tenemos que su n es esta matriz, a elevado a 2021 será 1, 0, 2 por 2021, 1. Es decir, es 1, 0, 2 por 2021. 2 por 2021 es 4042. 1. Las otras no varían. Y a elevado a 2022 es 1, 0, 2 por 2022, que es 4044, 1. Bien, restamos 1 a 1. 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0 aquí. Y lo único que me queda es 4042 entre 4044, que sería menos 2. Pues ese sería el resultado de la resta de a elevado a 2021 menos a elevado a 2022. Bueno, pues ya quedaría resuelto el ejercicio. Podemos pasar al segundo. Es un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas y me piden que añada una tercera ecuación para que, en primer lugar, el sistema sea incompatible y luego una ecuación para que el sistema sea compatible determinado. Bueno, para que sea incompatible es muy fácil. Para que sea incompatible es generar una alternativa a estas dos que carezca de sentido teniendo en cuenta estas dos. Es decir, por ejemplo, si yo cojo estas dos ecuaciones y las sumo, el resultado de la suma me tiene que dar 4, porque el resultado de la primera ecuación es 1 y el resultado de la segunda es 3. La suma, por tanto, tiene que ser 4. Si yo la sumo y pongo una igualdad a un valor, lo igualo a un valor que no sea 4, estoy generando una contradicción entre las tres ecuaciones. Por lo tanto, estaría creando una incompatibilidad. Eso es lo que voy a hacer. Es decir, a las dos ecuaciones dadas, lo que voy a hacer es sumarlas. Me quedaría 3x, la y menos y se anulan 0, 2z menos z es z, quedaría 3x más z y le igualo a cualquier número que no sea 4. Aquí la he igualado a 0, pero podría igualarla, repito, a cualquier número que no sea 4. Si le igualo a cualquier número que no sea 4, obtengo un sistema compatible, perdón, obtengo un sistema incompatible, que es lo que me piden. Y si la igualo a 4, ¿qué tendría? Si la igualas a 4, el sistema sería compatible indeterminado, porque la tercera ecuación
no me va a aportar ninguna información con respecto a las otras dos, porque evidentemente si yo sé que si esto vale 1 y esto vale 3, la suma vale 4, no hace falta que la escriba a mayores porque sería redundante, o sea que sería un sistema compatible indeterminado. Pero bueno, en cualquier caso, para generar, repito, un sistema incompatible, añadimos una ecuación, que es la suma de las ecuaciones, pero no es la suma de los términos independientes. Esto lo puedo demostrar con los rangos. Estudio el rango de la matriz principal. Aquí tendríamos la matriz principal formada por las tres ecuaciones, con la añadida ya, con la 3x más z igual a 0. Esta sería la matriz principal. Y el rango de esta matriz va a ser 2. ¿Por qué va a ser 2? Porque en la tercera columna es la suma, perdón, la tercera fila que o se obtiene a partir de la tercera ecuación, es la suma de las dos primeras filas, porque yo he sumado las dos primeras ecuaciones, es la suma de estas dos filas. Si una fila o una columna es combinación lineal, o en este caso la suma es una combinación lineal de las otras dos filas o dos columnas, el determinante vale 0. Si el determinante vale 0, el rango no puede ser 3, así que el rango es 2. Cogemos cualquier menor de orden 2 y vemos que efectivamente me da rango 2. Y la ampliada, fijaros, 3, 0, 1 es combinación lineal de 1, 1 menos 1 y de 2 menos 1, 2. Pero al añadirle este 0, la combinación lineal se rompe. Por lo tanto, esta tercera fila ya no es combinación lineal de las otras dos. Así que el número de vectores filas linealmente independientes es 3. El rango de esta matriz es 3. Podéis comprobarlo. Si cogéis un menor de orden 3 con la 1, 3, 0, vais a ver que el determinante es lo distinto de 0 y el rango es 3. De lo cual sostiene que el sistema es incompatible. Bueno, esto es una forma de justificar que al añadir esta ecuación me da un sistema incompatible, pero aquí no me lo piden en principio. Entonces, añadirlo de forma que sea incompatible, 3x más z igual a 0. Y que sea un sistema compatible determinado. Para que sea un sistema compatible determinado, la tercera ecuación, la parte de donde está la x y la z, no puede ser combinación lineal de las otras dos, porque si es combinación lineal de las otras dos, lo que os decía antes, o es incompatible, como este caso, o es compatible indeterminado. Entonces, para que sea compatible determinado, lo que hago es lo siguiente. Cojo las dos que tengo y ahora las sumo de manera que me quede 2x más x, 3x. La y menos y se anula y 2z menos z quedaría z más z. Si yo aquí pongo más z, no generaría un sistema compatible. Entonces tengo que cambiarle, pongo menos z o cualquier otro coeficiente que no sea más z, que no sea más 1. Puede ser menos 1, como aquí, 2, 3, cualquier número que yo le añada aquí, de forma que estas dos expresiones no sean combinación lineal, ya me generan una tercera ecuación que no es combinación lineal de las tres anteriores, con lo cual el sistema es compatible determinado. Y la comprobación aquí la tengo. Esta tercera fila no es combinación lineal de estas dos. Por lo tanto, para que fuera combinación lineal de estas dos, aquí tendría que dar 1. Como aquí tengo menos 1, no es combinación lineal. Por lo tanto, el rango de A es 3, porque estas tres filas son independientes. El rango de A sería 3. Y el de la ampliada, la ampliada la podéis poner cualquier número real, porque la ampliada sigue siendo rango 3, ponga lo que le ponga en la columna de la ampliada, ¿no? Entonces, la ampliada sigue siendo rango 3, si los rangos coinciden con el número de incógnitas, el sistema es compatible. Bueno, pues entonces el truco para generar sistemas compatibles determinados e indeterminados es ese. Se basa en las combinaciones lineales, precisamente, de las dos ecuaciones que nos dan previamente. Bien, pasamos al ejercicio número 3. Me dan tres vectores, U, V y W, y qué valores puede tomar A para que los tres vectores sean linealmente independientes. Pues aquí voy a utilizar otra vez el concepto de rango. El rango, si sabemos que el rango de una matriz es el número máximo de filas linealmente independientes, pues voy a calcular el rango de la matriz formada por las filas que determinan estos tres vectores, es decir, la matriz formada por 1, 1, 0, la primera fila, la segunda fila menos 3, menos 2A, y la tercera fila es A más 1, 1, menos 1. Bueno, entonces, si el rango es el número máximo de vectores linealmente independientes, para que estos tres vectores sean independientes, el rango tiene que ser 3. Y para que el rango sea 3, el determinante de esta matriz tiene que ser distinto de 0. Así que hago el determinante de esta matriz y al hacerla por la regla de Sarrus obtengo finalmente A cuadrado menos 1. ¿Para qué valores de A
este determinante es distinto de 0, pues evidentemente se anula para A1 y para A-1, se anula para 1 y para -1 y por lo tanto es distinto de 0 cuando A es distinto de 1 y de -1. Conclusión, ¿qué valores puede tomar A para que los tres vectores sean linealmente independientes? Pues cualquier valor que no sea ni 1 ni -1. Si A es distinto de 1 y de -1, el rango de la matriz es 3, por lo tanto los U, V y W son linealmente independientes. Bueno, esa sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es por combinaciones lineales aplicando la definición de independencia lineal. Es decir, ¿cuándo tres vectores son linealmente independientes? Tres vectores son linealmente independientes si dada cualquier combinación lineal de ellas igual a 0, aquí tengo una combinación lineal de ellos y la igual a 0, alfa por U más beta por V más gamma por W igual a. Aquí tendría que ser, aquí hay un error porque este 0 es el vector nulo. Entonces tendría que tener una flecha encima, Vector nulo, ahí es vector. Si la combinación lineal es el vector nulo, entonces, si son independientes, los escalares tienen que ser iguales a 0. Bueno, pues entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer esta combinación lineal y de esta combinación lineal, aquí la tengo escrita ahora con las componentes de los vectores, lo igualo al vector nulo y de aquí deduzco componente a componente, obtengo tres ecuaciones con tres incógnitas, donde las incógnitas son alfa, beta y gamma. Fijaros que esto es un sistema que tiene como términos independientes ceros, entonces es un sistema homogéneo. Los sistemas homogéneos son siempre compatibles porque por lo menos una solución siempre es alfa 0, beta 0 y gamma 0, pero puede tener más de una solución, pueden ser también compatibles indeterminados. En este caso yo quiero que el sistema sea compatible determinado, que la solución sea alfa, beta y gamma 0, y para que un sistema sea compatible determinado el rango de la matriz principal tiene que ser en este caso 3. Así que voy a estudiar el rango de la matriz principal y para que el rango de la matriz principal sea 3, el determinante formado por la matriz principal me tiene que dar distinto de 0, pero es que este determinante, fijaros que esta matriz es la traspuesta de esta, el determinante de una matriz y de su traspuesta coinciden, al final voy a llegar a la misma conclusión, voy a llegar a que me da a cuadrado menos 1 y para que sea distinto de 0, para que el rango sea 3 y sea distinto de 0, A tiene que ser distinto de 1 y de -1, que es la misma solución que he obtenido razonándolo por la definición de rango anteriormente. Bueno, pues entonces es las dos formas de hacerlo. Vamos con el apartado B, que me piden calcular los vectores paralelos al vector U de módulo 7. Bueno, vamos allá. El vector U, vector paralelos al vector U, me están pidiendo un vector en la misma dirección del vector U. Pues y de módulo 7, pues entonces lo que voy a hacer es reducir el vector U a módulo 1 y el resultado multiplicarlo por 7 o por -7, porque si lo multiplico por 7 el módulo es 7 y si lo multiplico por -7 el módulo sigue siendo 7, lo único que cambia son el sentido. Si lo multiplico por 7 tiene un sentido, si lo multiplico por -7 tiene un sentido opuesto, pero el módulo sigue siendo 7. Entonces, se trata de hacer esto, que para calcular el módulo unitario, es decir, el vector en la dirección de U de módulo 1, lo que tengo que hacer es tomar el módulo de U, que es raíz cuadrada de 2, y tomar U, dividirlo por raíz cuadrada de 2. Todas las componentes. Ese sería el vector unitario. Y al ser unitario lo multiplico por 7, por más menos 7, y yo tengo el vector pedido. Por lo tanto, los vectores paralelos al vector U de módulo 7 son los siguientes. Más menos 7 multiplicado por, este sería el vector unitario de módulo 1 en la dirección de 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2, 0 partido por raíz de 2, que es 0. Y al multiplicarlo por 7 y menos 7 obtengo las dos soluciones. Este sería el multiplicado por 7, este sería el multiplicado por menos 7. Bueno, lo dejo así, ya no lo racionalizo, podríamos racionalizarlo, estos cocientes, pero lo dejo así. Y estos son los dos vectores pedidos. Son dos vectores paralelos a U, uno en un sentido, este otro en el sentido opuesto, y cuyo módulo es 7. Podéis comprobar los módulos de estos vectores y efectivamente ver que tiene módulo 7. Bien, pasamos al ejercicio número 4. Dadas las rectas, me dan una recta R y una recta S, y calcular el plano que contiene la recta R y es paralela a la recta S. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a pasar a paramétricas. Bueno, la situación es la siguiente. Primero voy a hacer el dibujo. El dibujo tengo una recta y R que tiene de ecuaciones cartesianas a las que me aparecen aquí, pero yo las voy a pasar a paramétricas. Para pasar a paramétricas, lo que hago es le doy ahí un parámetro, le doy un valor, el nu, por ejemplo, le llamo nu, y x es 2, no depende para nada de y de z y por lo tanto x ya es 2, y vale nu, y z la despejo de la primera ecuación, z es 1,
mm, menos 2 por 2, 4, menos 4, por tanto aquí me queda ese menos 3, 1 menos 4 menos 3, más i, pero i es nu. Entonces estas serían las ecuaciones paramétricas de R. Entonces tengo una recta R, tengo una recta S, que es así en amarillo, y tengo, me piden calcular el plano que contiene a la recta R y es paralelo a la recta S. Contiene a R va a ser la recta amarilla porque el plano es el que y es paralelo a la recta S. Entonces, tengo el punto de R, necesito un punto, para hallar la ecuación del plano necesito un punto del plano y dos vectores en la dirección del plano. Un punto del plano puede ser cualquier punto de la recta que contiene el plano, que es la recta R, es decir, que sería el punto sería el 2, 0, menos 3, que son los valores constantes de las ecuaciones paramétricas, los que no tienen el parámetro. 2, 0, menos 3. Eso es un punto de R, entonces me sirve como punto del plano. Y como vectores directores, pues evidentemente el vector director de R es que la R está sobre el plano, me sirve como vector director del plano y por paralelismo el vector director de la recta S también me sirve como vector director del plano y tengo que comprobar que ambos vectores, bueno, el vector del director de R es el 0, 1, 1, que son los coeficientes del parámetro nu, y el vector director de S son los coeficientes del parámetro alfa, 2, 3, menos 1. Fijaros que S también la trasladé a expresarla en forma paramétrica. La podía dejar en forma continua porque se observa claramente que el vector son los denominadores en la forma continua, ¿no? 2, 3, menos 1. Aquí lo tengo el vector de S. Lo único que para asegurarme de que me determina un plano, que estos dos vectores no sean dependientes, es decir, o que no sean proporcionales, y efectivamente no lo son. Ya vemos que 0 partido por 2 no es lo mismo que un tercio, ¿no? Entonces son linealmente independientes y por tanto el plano que yo estoy buscando es la ecuación del plano que yo busco es el desarrollo del siguiente determinante, x menos la primera componente de la primera coordenada del punto y menos la segunda coordenada del punto y z menos la tercera coordenada del punto. Y luego los dos vectores que me determinan la dirección, el 0, 1, 1, 2, 3, menos 1, igualado a 0. Hago el desarrollo de este determinante por la fila por los adjuntos de la primera fila y me queda x menos 2 por menos 4 más y por 2 más z más 3 por menos 2 igual a 0. Quitando paréntesis aquí y ordenando, obtengo la ecuación de y simplificando finalmente, obtengo la ecuación pedida del plano, que es esta que obtengo aquí, 2x menos y más z menos 1 igual a 0. Y ahora el apartado B me pide que calcule el ángulo que forman las dos rectas. Bueno, el ángulo que forman dos rectas es el ángulo que forman sus vectores directores. Y para calcular el ángulo que forman dos vectores, utilizo la fórmula del producto escalar, que me dice que el producto escalar de dos vectores es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. De ahí despejo el coseno del ángulo que forman y me queda que el coseno del ángulo que forman es es el producto del producto escalar partido por el producto de los módulos, por esa definición. Ahora bien, eso es el coseno del ángulo que forman. Por lo tanto, el ángulo va a ser el arco coseno de ese valor del producto escalar partido por el producto de los módulos. Entonces ya despejo directamente aquí la fórmula del ángulo. Así que ese sería el arco coseno. Bien, hacemos el producto escalar de los vectores VR y VS y el producto escalar es 0 por 2 más 1 por 3 más 1 por menos 1. 1 por 3 más 1 por menos 1 es 3 menos 1 que es 2. Así que en el numerador es arco coseno de 2 partido por el módulo del vector director R es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es raíz de 2 y el módulo del vector de S es raíz cuadrada de 2 al cuadrado que es 4 más 3 al cuadrado que es 9 menos 1 al cuadrado, que es 1. 4 más 9 más 1, 14. Queda raíz de 14. Bueno, haciendo esta operación, este cociente es el arco coseno de 0,3779, que expresado en grados me va a dar, con la calculadora, calculo la función inversa del coseno, 67,8 grados. Bueno, pues ese es el ángulo que forman las dos rectas. Pasamos al ejercicio número 5. Me dan una función que es un producto, donde hay una función exponencial, me piden que calcule la recta tangente a la gráfica de la función en el punto x igual a 0. Recordar que la ecuación de la recta tangente a la gráfica en un punto viene dada por la fórmula punto pendiente siguiente. Es y
menos f de 0, aquí la tengo, y menos f de 0, ¿por qué f de 0? Porque estoy trabajando la tangente en ese punto, en 0, igual a la derivada en ese punto, es decir, la derivada en 0, eso va a ser la pendiente de la recta tangente. Recordar que la interpretación geométrica de la derivada era que la derivada en un punto era la pendiente de la recta tangente, de ahí que aquí pongamos f' de 0 por x menos el punto, x menos 0. Bueno, entonces tenemos que averiguar f de 0 y f' de 0. Bueno, pues vamos a hacer la derivada para hallar f de 0, ya lo tenemos aquí para calcular, y para hallar la derivada en 0 tenemos que calcular la función derivada. Y la función derivada, esto es un producto, es la derivada del dicho producto, que es la derivada del primer factor, que es 1, por el otro sin derivar, que es e menos x, más x más 2, este sin derivar, por la derivada de menos x, pero la derivada de menos x es e elevado a menos x por menos 1, por la derivada de menos x, entonces es menos, voy a poner menos ya, este sin derivar, x más 2 por m elevado a menos x. Aquí puedo sacar factor común a elevado a menos x, y esto es elevado a menos elevado a menos x, que multiplica x más 1. Es decir, el menos lo saco para adelante, porque aquí si saco factor común a elevado a menos x, me multiplicaría a menos x menos 1. Entonces ese menos x menos 1 lo saco para aquí y ya me queda mejor expresado de esta manera. Lo podéis expresar como queráis. En cualquier caso la derivada es esta. Entonces, ¿quién es f de 0? F de 0 es 0 más 2 por e elevado a 0. E elevado a 0 es 1 y 0 más 2 es 2. 2 por 1 es 2. F de 0 es 2. ¿Y quién es f' de 0? F' de 0 es menos e elevado a 0, que es menos 1 por 0 más 1 por 1 menos 1 por 1 menos 1. F' de 0 es menos 1. Bueno, pues entonces se sustituirá aquí, sería y menos 2 igual a menos 1 por x. Y menos 2 igual a menos 1 por x, que es menos x. Si quiero despejarla ahí, obtengo la expresión en forma explícita de la recta. Sería y igual a menos x más 2. Y ya tengo la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función dada en el punto x igual a 0. Vamos con el apartado B. El apartado B me pide que estudie su monotonía y sus extremos relativos. Bueno, como siempre, para estudiar la monotonía tengo que estudiar el signo de la derivada en el dominio, ¿no? Entonces vamos a ver dónde vamos a estudiar la derivada, ya la tenemos hecha, que era menos e elevado a menos x por x más 1, y para ver el signo de la derivada, es decir, dónde es positiva y negativa, lo primero que tenemos que averiguar es dónde cambia de positiva a negativa o de negativa a positiva, es decir, dónde se anula la derivada. Y calculamos dónde se anula la derivada igualando a 0 la expresión que he obtenido anteriormente de la derivada. Y entonces observo que e elevado a menos x, que es un factor, esto no se anula nunca porque la función exponencial nunca se anula, ¿eh? Y por lo tanto esto es distinto de 0. La que sí se puede anular es x más 1, y x más 1 se anula en x igual a menos 1. Así que x igual a menos 1 es el punto crítico en este caso. El x igual a menos 1 me va a dividir el dominio en los siguientes intervalos de monotonía. Tengo que estudiar los siguientes intervalos. Desde menos infinito hasta menos 1 y desde menos 1 hasta más infinito, porque el dominio es todo R, ¿eh? El dominio de esta función es todo R. Para estudiar el signo de la derivada en menos infinito y menos 1, tomo un punto cualquiera en este intervalo, por ejemplo el menos 2, y calculo la derivada en menos 2. La derivada en menos 2, voy a la expresión de la derivada, que la tengo aquí, y sustituyo por menos 2 la x. Aquí menos 2 más 1 es negativo, y menos elevado a menos 2 es negativo también. Negativo por negativo, positivo. Así que la derivada en menos 2 es positiva, lo cual quiere decir que la función es creciente en menos infinito menos 1. Y en menos 1 más infinito, pues puedo tomar el 0, por ejemplo, para sustituirlo en la derivada, o aquí he tomado el 2. Cualquiera me sirve, el 0, el 2. Si tomo el 2, me queda 2 más 1, 3 positivo, y aquí queda menos elevado a menos 2. Menos elevado a menos 2 es negativo por el menos este. Por tanto, negativo por positivo, negativo. Función decreciente, menos 1 más infinito. Y sus extremos relativos. Sus extremos relativos son aquellos puntos donde la función cambia de creciente a decreciente o viceversa. Aquí me cambia de creciente a decreciente, es decir, de que sube hacia arriba y cambia a bajar. Así que en menos 1 hay un máximo relativo. Lo hay en menos 1 porque menos 1 está en el dominio. Si menos 1 no estuviera en el dominio, no podríamos afirmar que fuese un máximo, porque ahí no habría punto ni habría imagen. ¿Y cuál es el punto en la ordenada del punto en menos 1? Pues es f de menos 1, y f de menos 1 es
Menos 1 más 2, que es 1 por elevado a menos menos 1. Elevado a menos menos 1 es elevado a 1, que es e, es decir, que me queda el número e. Así que la presenta un máximo en menos 1, e. Aquí tengo completo el punto donde presenta un máximo relativo. Bien, pues este es el ejercicio número 5, resuelto. Pasamos al ejercicio número 6. Me dicen que calcule a, b y c para que esta función definida entre menos 2 a 0 y de 0 a 1, solamente entre menos 2 y 1, cumpla las condiciones del teorema de Rolle en el intervalo menos 2, 1 y calcula el valor al cual se refiere el teorema. Bueno, las hipótesis del teorema de Rolle eran las siguientes. La primera era que la función fuese continua en el intervalo cerrado menos 2, 1. Primera condición. Segunda condición, que fuese derivable en el abierto, en menos 2, 1, que fuera derivable. Y la tercera condición es que la imagen de los extremos, es decir, f de menos 2, fuese igual a f de 1. Bueno, pues para que se verifiquen estas tres condiciones, tengo que calcular a, b y c para que ocurra esto y vamos a ver entonces, vamos a estudiar la función. La función está definida a trozos, de menos 2 a 0 y de 0 a 1. Entre menos 2 y 0 la función es continua y derivable porque es un polinomio y entre 0 y 1 es continua y derivable porque es un polinomio. Ahí no hay ningún problema. El único problema es el punto de cambio. El punto de cambio es el 0. Entonces, para que la función sea continua de corrido en todo el intervalo menos 2, 1, tiene que ser también continua en x igual a 0. Así que lo primero que tenemos que estudiar es hallar a, b y c para que la función sea continua en 0. Continuidad en 0. Vamos allá. Para estudiar la continuidad en 0, como siempre, tenemos que demostrar que f de 0, es decir, la imagen, coincide con el límite de la función cuando x tiende al punto a 0. Entonces, ¿quién es f de 0? Pues f de 0 está definido en la primera función, que está aquí, x mayor o igual que 0. F de 0 es 0 al cubo más a. F de 0 es a. Y el límite cuando x tiende a 0. El límite cuando x tiende a 0, como 0 es un punto de cambio, hay que estudiar los límites por la izquierda y por la derecha, porque depende de la tendencia de x. Entonces, si x tiende por la izquierda el límite que tengo que hacer es el de x al cubo más a. Y si lo tiende a x tiende a 0 por la derecha, el límite que tengo que hacer es el de bx al cuadrado más cx menos 1. En el primer caso, cuando el límite cuando x tiende a 0 de x al cubo más a es 0 al cubo más a es a. Y por la derecha sustituyo x por 0 y me queda menos 1. Como los límites laterales tienen que ser iguales y coincidir además con f de 0, para que eso ocurra, a tiene que ser igual a menos 1. Entonces ya de la continuidad en x igual a 0 obtenemos que si a es menos 1, la función es continua en todo el intervalo completo, entre menos 2 y 1. Vamos ahora a estudiar la derivabilidad. La derivabilidad del argumento es el mismo, es decir, es derivable en menos 2, 0, es derivable en 0, 1. Ahora, ¿qué ocurre en 0? En 0 hay que estudiar si la derivada lateral, las derivadas laterales coinciden, si la derivada por la izquierda coincide con la derivada por la derecha. Entonces vamos a estudiar la derivabilidad en x igual a 0. Derivada por la izquierda. La derivada por la izquierda de 0 es cuando x es menor que 0. La función es x al cubo más a, por tanto su derivada es 3x al cuadrado. Así que la derivada por la izquierda es 3x al cuadrado. En el punto 0 es evaluarla en x igual a 0. Si yo sustituyo 3x al cuadrado por x igual a 0, obtengo que eso me da 0. Así que la derivada por la izquierda es 0. Y la derivada por la derecha. La derivada por la derecha es derivar ahora bx al cuadrado más cx menos 1, cuya derivada es 2bx más c. Y si lo evalúo en 0, me queda 2 por b por 0, 0 más c. Me queda c. Para que sea derivable, las derivadas laterales tienen que coincidir. Así que c tiene que ser igual a 0. Ya de aquí ya obtengo el valor de c. Y por último, la tercera hipótesis, que es que la imagen en los extremos coincide. Vamos entonces a hallar la imagen en los extremos. ¿Quién es f de menos 2? Bueno, pues f de menos 2 es menos 2 al cubo, que es menos 8, más a. Bien. ¿Y quién es f de 1? F de 1 está definido en la otra expresión. F de 1 es b más c menos 1. De ahí esta igualdad. Aquí tengo menos 8 más a igual a b más c menos 1. Ahora bien, ¿quién era a y quién era c? Ahora, a y c tienen que ser menos 1 y 0 respectivamente, ¿no? Entonces puedo sustituir a por menos 1 y c por 0 en esta igualdad y obtengo lo siguiente. Menos 8 menos 1 menos 9.
Menos 9 igual a b más 0 menos 1. Entonces queda menos 9 igual a b menos 1. De aquí despejamos b. b es igual a menos 9 más 1, que es igual a menos 8. Pues yo tengo los valores de a, b y c para que se cumplan las hipótesis del teorema de Rolle. Solo me falta decir ahora aquí que calcular el valor al cual se refiere el teorema, es decir, el punto tesis del teorema. El teorema de Rolle me dice que si ocurren estas tres cosas, y en este caso ocurren, existe un punto en el interior del intervalo menos 2, 1, es decir, existe un punto D, le voy a llamar D al punto perteneciente al menos 2, 1, tal que la derivada se anula en ese punto. Ahora bien, la derivada, ¿dónde se anula? Vamos a ver, vamos a hacer la derivada. La derivada, aquí la tengo escrita, es 3x al cuadrado, si x es menor o igual que 2, menor o igual que 0, y menos 16x. ¿De dónde sale este menos 16x? Bueno, este menos 16x sale del hecho de que b es menos 8. Entonces ahora la función sería menos 8x al cuadrado, su derivada sería menos 16x, c valía 0, por tanto sigue siendo 0, y la derivada de menos 1 es 0. Entonces esta es la derivada. ¿Dónde se anula la derivada? 3x al cuadrado se anula en x igual a 0 y menos 16x se anula en x igual a 0. Entonces está obvio que d tiene que ser x igual a 0 para que esté en el intervalo menos 2, 1. Entonces el valor al cual se refiere el teorema es el 0. D sería igual a 0. Ese es el punto donde se anula la derivada y que está en el intervalo menos 2, 1. Bien, pues este sería el ejercicio número 6. Pasamos al ejercicio número 7. Calcular el valor de la integral. Es una integral definida entre 0 y pi. Lo primero que vamos a hacer es la integral indefinida, la integral sin los extremos de integración, y aplicamos la regla de Barrow al final una vez que obtengamos la primitiva de esta función, ¿no? Pues entonces vamos a hacer la integral de x al cuadrado por el coseno de 2x. Esta integral se hace por partes y tomando como funciones auxiliares u de x, x al cuadrado, y dv coseno de 2x. Recordar que este es el procedimiento para hacerla por partes, ¿no? Ahora se calcula la derivada de u y el valor de v, la primitiva de v, es decir, una primitiva del coseno de 2x y la derivada de u. La derivada de u que le vamos a llamar du, que es 2x, y la primitiva del coseno de 2x, que es seno de 2x partido por 2. Bien, una vez que tenemos ya esto, aplicamos la fórmula del método de partes que me dice que la integral de u por dv, que es esto, que es lo que estoy buscando, es u por v, ya fuera de la integral, menos la integral de v por du, menos la integral de v por du. Bueno, pues entonces haciéndolo sería u por v es x al cuadrado por seno de 2x partido por 2. Aquí lo tengo, u por v ya resuelto fuera de la integral. Menos la integral de v por du, menos la integral de v, que es seno de 2x partido por 2, por du, que es 2x. Aquí lo tengo, por 2x. Bien, fijaros, este 2 con este 2 los vamos a eliminar, a cancelar, y me queda x al cuadrado seno de 2x partido por 2 menos integral, y al cancelar los dos me queda x seno de 2x diferencial de x. Bueno, entonces resulta que la integral que estoy buscando llego a esto y a otra nueva integral, y esta nueva integral es inmediata. En principio no. Hay que volverla a hacer por partes, es decir, hay que utilizar el procedimiento una vez más. Y para volverla a hacer por partes, vuelvo a hacer el mismo procedimiento que hice desde el principio. Llamo una función, aquí le voy a seguir llamando u y v para esta integral, para no andar a cambiar con u' y v', entonces voy a seguir con u y con v. Le llamo ahora u de x, a la función algebraica x, y le llamo dv a seno de 2x. Si u es x y dv seno de 2x, ¿quién es du? Du ahora es 1, y v de x es la primitiva de seno de 2x, que es menos coseno de 2x partido por 2. Du es 1 y v es menos coseno de 2x partido por 2. Y ahora aplico la fórmula de por partes solamente a esta integral. Y me queda igual, seguimos por aquí. El x cuadrado seno de 2x partido por 2, ahí lo dejo, que está fuera de integrar, menos la integral de x seno de 2x por d de x. Esto va a ser igual a, esto sigue como está, y ahora menos. Y ahora abro un corchete. Y dentro de ese corchete hago la integral que tengo aquí, aplicando partes con u y v que he obtenido ahora aquí anteriormente. Sería u por v, que sería x por menos coseno de 2x partido por 2, aquí está, menos la integral de v por du, que sería menos coseno de 2x partido por 2 por 1.
Y ahora observar que esta nueva integral sí es inmediata, porque es la integral de un coseno, el 2 sale para afuera, es decir, ahora haciendo aquí, primero, antes de nada, sacando estos corchetes, obtengo lo siguiente, me queda x cuadrado seno de 2x, este menos con este menos se transforma en más x coseno de 2x partido por 2, menos, y ahora me queda un medio. Con este menos sería menos y con menos queda menos, ¿eh? Menos un medio integral del coseno de 2x. Y la integral del coseno de 2x es seno de 2x partido por 2. Así que me queda aquí, esto queda como está, y aquí queda menos un cuarto. Este cuarto de donde sale del seno de 2x partido por 2. En vez de poner un medio por seno de 2x partido por 2, ya multiplico esos dos doses y aquí me queda un 4, más la constante de integración. Bueno, pues ya he resuelto la integral indefinida, es decir, por partes dos veces. Y ahora voy a calcular la integral entre 0 y pi. La integral entre 0 y pi aplicamos la regla de Barrow y sería evaluar entre 0 y pi toda la expresión que he obtenido aquí, sin la constante de integración. La constante de integración aquí no la necesito para nada porque al aplicar la regla de Barrow se anularía. Y ahora sustituyo esto por pi y menos lo sustituyo por 0. Al sustituirlo por pi voy a obtener esta expresión, me queda pi al cuadrado por seno de 2pi partido por 2, pi coseno de 2pi partido por 2, un cuarto seno de 2pi. Bien, el seno de 2pi es el seno de 360, es 0. ¿Eh? El coseno de 2pi es el coseno de 360 y el coseno, perdón, sí, el coseno de 360 es 1. Entonces aquí me quedaría pi partido por 2 en principio, aquí me quedaría 0 y aquí me quedaría pi partido por 2. Y el seno de 2pi vuelve a ser 0, aquí me queda 0, se anularía esto. Entonces aquí quedaría pi partido por 2. Menos, y al sustituirlo por 0 queda seno de 0, bueno, queda 0 al cuadrado, ya me queda 0 aquí, aquí 0 también, y seno de 0, 0. Al sustituirlo por 0, toda la expresión me da 0, así que esto me quedaría pi medios menos 0, pi medios. El resultado final es pi medios. Bueno, es un poco largo porque hay que hacer el proceso de partes dos veces, pero eso es reiterado, y luego la sustitución final, la regla de Barrow, no tiene ninguna dificultad. Vamos con el siguiente ejercicio, que es creo que es el último, si no me equivoco. Me piden calcular el área de la región plana encerrada por las gráficas de las funciones f de x y g de x, donde f de x es un polinomio de grado 3 y g de x es una recta. Bueno, como se trata de dos funciones continuas en todo R, no es necesario hacer el dibujo, simplemente viendo los puntos de corte entre las dos funciones, que es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver los puntos de corte entre las dos funciones, las igualamos obteniendo una ecuación que es esta, x al cubo menos 4x igual a 0, sacamos factor común a x que multiplica x al cuadrado menos 4 y observamos que las soluciones son x igual a 0 y x igual a 2 y menos 2. Hay tres puntos de corte donde las abscisas son 0, menos 2 y 2. Bien, en el orden sería el punto, entonces es el área que me determinan desde dónde hasta dónde es. El área que me determinan es desde menos 2 hasta 2. En el orden en que están, desde menos 2, 0 y 2, desde menos 2 hasta 2. La cuestión es, como ahí son ceros, ahí es donde se cruzan esos puntos. Hay que ver cuál está por encima y cuál está por debajo para hacer las integrales definidas. Entonces hay que ver qué ocurre entre menos 2 y 0. ¿Qué ocurre entre menos 2 y 0 y entre 0 y 2? Para saber cuál está por encima o cuál está por debajo. Bueno, pues esto es fácil de averiguar porque se hace lo siguiente. Se coge un punto en el intervalo entre menos 2 y 0, por ejemplo el menos 1, y calculáis la imagen en menos 1 de f y la imagen de menos 1 de g. El que tenga más valor de las dos imágenes es la función que está por encima. Entonces, si calculo f de menos 1 me va a dar aquí, al sustituirlo por menos 1 me va a dar 0, al sustituir por menos 1 la g me va a dar menos 3, por lo tanto 0 es mayor que menos 3, la función f está por encima de la función g en el intervalo menos 2, 0. F de x es mayor que g de x en el intervalo menos 2, 0. Lo mismo hacemos en el intervalo 0, 2. Y en el intervalo 0, 2 tomamos el 1, por ejemplo, que es un punto que está entre 0 y 2, calculamos f de 1 y g de 1. ¿Quién es f de 1? F de 1 vale menos 2 y g de 1 vale 1. ¿Quién es mayor? Mayor ahora es 1. Así que ahora es g de x la que está por encima de f de x. Pues una vez que ya tenemos la que está por encima y la que está por debajo, el área que me están pidiendo es la integral entre menos 2 y 0 de la que está por encima de f de x menos g de x, más la integral entre 0 y 2 de ahora la que está por encima es g menos f.
Bueno, pues sustituyo f de x por g de x por las expresiones y las resto, y aquí lo mismo, y obtengo estas dos expresiones entre menos 2 y 0 y entre 0 y 2. Aplico la regla de Barrow para cada una de ellas y obtengo que evalúo aquí en 0 y evaluando en menos 2, me queda 0 menos 4 menos 8, que es menos 4, menos 4 es 4. Esto valdría 4 y este otro corchete, también evaluando entre 2 y 0, va a valer 4 también. Entonces me quedaría 8 unidades cuadradas. Esa es el área pedida. El que lo quiera hacer del dibujo, el dibujo sale una cosa así. El dibujo, aquí el polinomio de grado 3 es la gráfica azul. La recta aquí la tengo. Aquí tengo entre menos 2 y 0 como está por encima f, y aquí vemos cómo está por encima g, entre 0 y 2. Y esto son simétricas, son el área de ambas figuras son la misma. Esto vale 4 y esto vale 4. Fijaros que si lo hago en el desordenado, o si hago f menos g, directamente me va a dar 0 en la integral, porque lo que aquí sale por un lado, por aquí sale compensada negativa por el otro. Entonces tengo que tener en cuenta el que está por encima y el que está por debajo. Hay ocasiones en que algunas personas ponen valor absoluto. Si ponen valor absoluto, para no andar a ver cuál está por encima y cuál está por debajo, también les valdría. Pero fijaros cómo se puede hacer sin necesidad de los valores absolutos y sin necesidad de dibujarlo. Bueno, pasamos entonces a ver si hay que dar más ejercicios. Sí, a los ejercicios de estadística son los que faltaban. Ejercicio número 9. Se ha observado que en la fabricación de un cierto modelo de ordenador se presentan problemas de software con probabilidad 0,1 y problemas de hardware con probabilidad 0,05. Sabiendo que ambos tipos de problemas son independientes, se pide A. Probabilidad de que un ordenador presente alguno de estos problemas. Bueno, fundamental el dato de que son independientes, porque recordar que dos sucesos son independientes cuando la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Entonces, vamos allá. Vamos a llamarle entonces S al presentar problemas de software. Entonces, la probabilidad de S es 0,1. Y llamamos H al suceso que presente problemas de hardware. Probabilidad de H 0,05. Vamos entonces apartado A, probabilidad de que un ordenador presente alguno de estos problemas. Me están pidiendo la probabilidad de la unión. Alguno es que presente S o presente H, S unión H. Y la probabilidad de la unión sabemos que es la probabilidad de S más la probabilidad de H menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de S y la de H la conocemos, pero la probabilidad de la intersección de entrada no. ¿Pero cómo se calcula? Pues como son independientes, tenemos lo siguiente. Tenemos que la probabilidad de la intersección en general es la probabilidad de uno de ellos por la probabilidad del otro condicionado al 1. Es decir, en este caso pongo probabilidad de S por la probabilidad de H condicionado a S. Ahora bien, como H y S son independientes, en esta condicionada S no condiciona a H, porque son independientes. Si S no condiciona a H, la probabilidad de H ocurra S o no ocurra S sigue siendo la probabilidad de H. Por lo tanto, esto es igual a la probabilidad de S por la probabilidad de H, que es lo que caracteriza a sucesos independientes. Es decir, este salto, si queréis, este intermedio, esta explicación intermedia, podéis saltarosla si sabéis que la probabilidad de dos sucesos independientes, cuando lo son, su intersección es el producto de las probabilidades. Pero aquí se explica por qué es así, ¿no? Bueno, pues ya está. Entonces, la probabilidad de esa intersección H es 0,1 por 0,05, que es igual a 0,005. Vamos al apartado A y ya tenemos la probabilidad de la unión, que es la probabilidad de S, 0,1, más la probabilidad de H, 0,05, menos la probabilidad de intersección. Y eso me da 0,145. ¿Qué me dice el apartado B? El apartado B me dice, sabiendo que un ordenador no presenta problemas de hardware, es decir, sabiendo que ocurre no H, eso va a ser ahora la condición, calcular la probabilidad de que no tenga problemas de software, calcular la probabilidad del contrario de S, de no S. Entonces me están pidiendo la probabilidad de no S condicionado a no H. Si S y H son independientes, sus contrarios también lo son. Esto es otra cosa que hay que saberse. Y si sus contrarios son independientes, sabemos que la probabilidad de S barra H condicionado a H barra, como son independientes,
la condición no va a condicionar a S barra. Esto sería igual a la probabilidad de S barra. Directamente ya puedo razonarlo de esa manera. Y la probabilidad de S barra es 0,9, es el contrario de 0,1. O sea, el resultado sería 0,9. Pero si no lo hago de una forma tan inmediata, puedo aplicar la probabilidad de la condicionada. Y recordar que la probabilidad condicionada era esto, era la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de la condición. La probabilidad de la intersección, como son independientes, es la probabilidad de uno por la probabilidad del otro. Y la probabilidad de no H es 0,9 y la probabilidad de no H es 1 menos 0,05, es 0,95. Partido por la probabilidad de no H, que es 0,95. El 0,95 y el 0,95 los cancelamos y me queda 0,9. Como era de esperar, 0,9. Pero, insisto, si dos sucesos son independientes, sus contrarios también son independientes. Vale. Y vamos con el 10 y el último, que me dice se tiene una moneda trucada para la que se sabe que la probabilidad de cruce es 0,3. Si se lanza la moneda 5 veces, calcular, bueno, probabilidad de obtener 4 cruces, probabilidad de obtener al menos 4 cruces, es decir, todo me lo pide en términos de obtener cruces. Así que esto observo que es una distribución binomial porque se están haciendo un número de experimentos igual a 5. Se hacen 5 pruebas, que es cada prueba es el lanzamiento de la moneda. Es decir, n igual a 5. Llamamos el suceso éxito dentro de la binomial, el suceso A, le vamos a llamar a obtener cruz. Cada lanzamiento, en un lanzamiento, obtener una cruz. Si aquí me lo pidieran en términos de caras, pues llamaría a obtener cara. La probabilidad de obtener cruz es 0,3 y no cambia a lo largo de las pruebas, porque la moneda está trucada y siempre vale 0,3 esta probabilidad. Lanzo la misma moneda trucada. Bien. ¿Quién es Q? Q es la probabilidad del suceso contrario de obtener cara. La probabilidad de obtener cara es 0,7, es lo que le voy a llamar Q. Y defino la variable aleatoria X, que es el número de cruces obtenidas. La variable aleatoria que puede tomar valores desde 0 hasta 5. Bueno, y entonces esto está claramente, se ve claramente que es una binomial, es un experimento de Bernoulli y por tanto es una distribución binomial de parámetros 5 y P03, binomial 503. Bueno, pues a partir de aquí yo conozco la función de probabilidad de la distribución normal y que es la que voy a aplicar en los distintos apartados. Probabilidad de obtener 4 cruces. La probabilidad de obtener 4 cruces es la probabilidad de que x sea igual a 4. Y según la función de probabilidad de la distribución binomial, para n igual a 5 y P03, esto es igual a 5 sobre 4 por P elevado a 4 por Q elevado a 5 menos 4. Es decir, 5 sobre 4 por 0,3, que es P elevado a 4, por 0,7 elevado a 4, a 5, perdón, menos 4, que es 1, a 1. Bien, aquí 5 sobre 4 es 5, 0,3 elevado a 4 lo hago con la calculadora, multiplicando por 0,7, todo esto me va a dar 0,02835, que es la probabilidad pedida. Aquí lo importante es llegar a esto a partir de lo que me están pidiendo y luego lo demás, estas son operaciones que se hacen fácilmente con la calculadora. Incluso si no sabéis directamente los números combinatorios, en la propia calculadora los tenéis. En la tecla NCR ponéis 5, activáis la tecla NCR y le dais al 4. Y al igual, y os va a dar 5, que es el número combinatorio 5 sobre 4. Bueno, apartado B, probabilidad de obtener al menos 4 cruces. Al menos 4 cruces es obtener x, que x sea mayor o igual que 4. ¿Qué valores toma x mayores o iguales que 4? Pues toma el valor 4, x igual a 4 y x igual a 5. Entonces, la probabilidad pedida es que salgan 4 cruces o que salgan 5 cruces. Es una unión de dos sucesos incompatibles, es la suma de las probabilidades. Para 4 ya lo hemos hecho anteriormente. Para 4 ya fue lo que escribimos antes. Más ahora lo que tenemos que escribir es para 5. Y para 5 es 5 sobre 5 por P elevado a 5 por Q elevado a 0. O sea, ya no pongo la Q porque sería elevado a 0, que es 1. Y esto me da el 0,02835 que me dio anteriormente y le tengo que sumar 0,3 elevado a 5 porque 5 sobre 5 es 1. Y me da esto finalmente. Apartado C. Probabilidad de obtener a lo sumo 4 cruces. Obtener a lo sumo 4 cruces es x menor o igual que 4. Es decir, llegar a 4 y no obtener más, ¿no?
Aquí tendría que, si lo hago directamente, tendría que calcular la probabilidad de x igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4. Es decir, tendría que hacer 5 sumandos como este. Cuando eso es así, voy al suceso contrario, que es mucho más cómodo, porque ¿qué es el contrario de x menor o igual que 4? Lo contrario de x menor o igual que 4 es que x sea mayor, estricto que 4. Es decir, esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de x mayor que 4. Y que x sea mayor estricto que 4 es que x sea igual a 5 y la probabilidad de que x sea igual a 5 ya le he calculado anteriormente en el apartado B, que la tengo aquí. Esto sería 1 menos 0,00243. Es esto, que sería 1 menos 0,0243, que me da, al restarlo, me da 0,99757. Y por último, probabilidad de no tener ninguna cruz. La probabilidad de no tener ninguna cruz es la probabilidad de que x sea igual a 0. Y la probabilidad de que x sea igual a 0 es 5 sobre 0 por 0,3 elevado a 0, por eso no me aparece, porque el 0,3 elevado a 0 es 1, por 0,7 elevado a la diferencia, en este caso a 5. O sea que 5 sobre 0 es 1, aquí esto es 0,7 elevado a 5, y 0,7 elevado a 5 es 0,16807. Esto evidentemente lo hago con calculadora, ¿eh? Las operaciones finales con calculadora. Bueno, y aquí acaba el modelo propuesto en Extremadura. Espero que os haya servido de ayuda. Vuestro profesor siempre tiene la última palabra. Darle un like a este vídeo si os ha gustado y, bueno, gustar las matemáticas seguramente las estáis viendo un poquito por obligación, pero darle un like de todos modos. Y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.